Buen día a todos. El objeto de este video es para compartir con ustedes una pequeña retroalimentación relacionada con el tema la Corte Penal Internacional o el Derecho Penal Internacional. Primeramente tendríamos que definir en qué consiste el Derecho Penal Internacional. Varios autores han definido al derecho penal internacional como la rama del derecho internacional que tiene como propósito la afirmación y regulación de la responsabilidad penal individual por crímenes internacionales, que se caracteriza por tanto por una doble arma, pues en ella participa el derecho penal y el derecho internacional. Vaya, en palabras más claras y más precisas, es la rama del derecho internacional que tiene como propósito sancionar, investigar a todas aquellas personas que con la aquiescencia del Estado o de forma directa han cometido crímenes que afectan no solamente a una determinada persona, sino son atentatorios contra la humanidad. En este caso son crímenes de carácter imprescriptible porque los delitos que atentan contra la humanidad son crímenes que no pueden, que deben de ser sancionados independientemente del lugar o la situación del sujeto activo. También se dice que los antecedentes del derecho penal internacional tienen sus orígenes a partir de la Primera Guerra Mundial, pero no con tanta importancia, debido a que en la Primera Guerra Mundial, después de la firma del Tratado de Versalles, que le da fin a la Primera Guerra Mundial, se trata de sancionar a todas las personas que estuvieron involucradas en violaciones a derechos de personas durante este primer suceso internacional del siglo XX. Se trató hasta cierto punto también de sancionar al rey o al Kaiser Guillermo II de Alemania, pero al final ninguna de estas acciones pudo tener lugar. Posteriormente, en la Segunda Guerra Mundial, se desarrollaron los famosos juicios de Nuremberg y los juicios de Tokio, que fueron juicios que fueron desarrollados por Naciones Unidas con el único propósito de sancionar a los responsables de la Segunda Guerra Mundial. El juicio de Nuremberg fue uno de los más importantes o el más famoso debido a que se desarticuló o se sancionó a todos los responsables y los miembros del Partido Nacional Socialista alemán, es decir, el partido nazi. En el juicio de Tokio fue un poco menos visible, pero con eso no significa que no sea importante, debido a que solamente se sancionó a los criminales de la nación japonesa en este caso, y estuvo marcada por varias críticas debido a que existió bastante intervención por parte de los Estados Unidos. Hubo un protagonismo, no se le permitió la sanción por el uso de armas bacteriológicas y armas químicas, y tampoco se pudo sancionar al emperador Hirohito como una medida de Estados Unidos para evitar una situación más problemática con respecto a sancionar a los responsables de los delitos relacionados con la Segunda Guerra Mundial por parte del Japón. Luego tenemos el Tribunal para la ex Yugoslavia, que a pesar de que fue un conflicto interno, tuvo implicaciones muy importantes porque se dieron excesivas violaciones a derechos humanos y se plantearon los lineamientos que posteriormente darían paso a la creación de la Corte Penal Internacional. Luego se da la matanza en Ruanda y el Consejo de Seguridad crea un mecanismo que en este caso sería el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, que surge, como se dijo anteriormente, a través de una resolución del Consejo de Seguridad que tenía como propósito sancionar a aquellas personas que habían estado involucradas en la masacre de una etnia en este país africano.
La Corte Penal Internacional tiene su origen a partir de 1998 con la firma del Estatuto de Roma. Esto lo hacen los países del mundo a efecto de determinar que sí es importante la creación de una entidad que sancione no solamente a los estados, sino a las personas que se han visto involucradas en el desarrollo de acciones atentatorias contra los derechos humanos y que han cometido crímenes que son cuestionables y son aberrantes, porque no solamente atentan contra un sector, sino que atentan contra toda la humanidad. El Estatuto de Roma tiene como parámetro, y es un punto muy importante, tiene una característica de que es un sistema o es una forma complementaria de justicia. En el caso es necesario que los estados realicen acciones a su interior. Si el estado no quiere responder, pues se puede acudir a la Corte Penal Internacional. El Salvador firma la competencia de la Corte Penal Internacional a partir del año 2016 debido a que habían bastantes cuestionamientos con respecto a la constitucionalidad de algunos artículos relacionados al documento clave o al documento marco, que en este caso es el Estatuto de Roma. Pero el Estatuto de Roma desarrolla 4 conductas que se pueden catalogar como delitos que son de interés para esta área del derecho, que en este caso sería el crimen de lesa humanidad, el crimen de agresión, el crimen de genocidio, y el de, ¿cómo que se llama? Y el crimen de agresión. Entonces, son 4 los delitos donde se ve involucrado o donde tiene competencia la Corte Penal Internacional. Crimen de genocidio, crimen de lesa humanidad, crimen de agresión y crimen y otras agresiones internacionales. O conocida como crímenes de guerra. La figura más antigua, en este caso, de los delitos que se ve en el sistema del derecho penal internacional son los crímenes de guerra, porque son los que se desarrollan en el juicio de Nuremberg, juicio de Tokio, juicios de, ¿cómo que se llama?, de la ex Yugoslavia y en Ruanda. Entonces, ese es uno de los delitos que tiene más desarrollo teórico con respecto a los demás delitos que se encuentran en el Estatuto de Roma. Ahora bien, a manera de conclusión, se puede decir que la Corte Penal Internacional o el derecho penal internacional tiene como propósito primordial proteger a todas aquellas personas que han sido violentadas, o que se pretende responsabilizar a todas aquellas personas que por consentimiento estatal o por decisión propia han decidido o han realizado acciones que atentan contra la humanidad y que el Estado puede tener una responsabilidad de carácter subsidiario, pero al final tanto las personas naturales y jurídicas asumen una responsabilidad directa. Debido a que ninguna situación, llámese situación de guerra, conflicto armado, etcétera, etcétera, es excusa suficiente para realizar actos que atenten contra la dignidad del ser humano. Se puede decir también que las características del derecho penal internacional son que es un derecho exclusivo, es un derecho que ha evolucionado y ha pasado al campo de lo convencional, debido a que ha pasado del aspecto de la costumbre internacional al contexto de las convenciones, y que se trata de codificar a través del Estatuto de Roma.
Los delitos y las penas son imprescriptibles, es decir, que el delito permanece vigente hasta que la persona no sea capturada o no sea procesada y condenada. Y la penalidad internacional se encuentra en evolución, es decir, que se determina, muchas veces no se genera la condena máxima, pero sí se da una sentencia significativa para poder sancionar a los responsables de estos delitos. Con esto me despido y les deseo la mejor de la suerte. Sigan las indicaciones y nos vemos para la próxima.